Un policía de Phoenix llamado Ben, adicto a la bebida, recibe la misión de transportar a una testigo llamada Gus a otro estado para que declare contra un mafioso. Para el policía parece un trabajo fácil, aunque todo se complicará cuando alguien muy poderoso está empeñado en que no lleguen a su destino. Al final la ruta acabará siendo realmente suicida. Después de meterse por tercera vez en el papel de Harry Callahan en 1976 en la película Harry el Ejecutor, Clint Eastwood quería hacer una nueva película de un policía que fuera muy distinto, para así acabar con esa imagen de superpolicía y heroico solitario al que nos tenía acostumbrado en la saga de Harry el Sucio. Y le llegó la oportunidad. Se hizo con los derechos de un guión para realizar una película llamada Ruta Suicida. En un principio la película iba a ser protagonizada por Marlon Brando y Barbara Streisand. Sin embargo, Brando se retiró posteriormente y fue reemplazado por Steve McQueen, que al tener diferencias con Barbara lo rechazó. Al final Clint Eastwood se encargó de interpretar al policía, haciendo pareja junto a su compañera sentimental en esos momentos, Sondra Luke. Ruta Suicida fue la primera película de policías que dirigió el actor y se destacaba principalmente por su brutalidad en los tiroteos, contando con dos grandes escenas de acción en la que se produjeron una gran cantidad de disparos, primero en una casa y después, al final de la película, en un autobús. Para la escena de la casa, en la que se escondía la pareja y que fue acribillada a tiros, su construcción costó $250.000 y se realizaron 7.000 agujeros por todas las partes, que fueron utilizados para dejar pequeños explosivos que se activaban para simular los disparos. Un equipo de 15 personas trabajó durante un mes en el montaje de la vivienda, para que al final acabara derrumbada. Y Clint Eastwood no quería que fuera una escena cualquiera, quería que la casa se desplomara por completo, como si fuera devorada por una invasión de termitas. En la escena final del autobús, en la que la pareja llega a Phoenix, es acribillado a balazos por un ejército de policías, y para simular los disparos que procedían de las armas de los oficiales, se usaron 8.000 explosivos en el vehículo. Los policías que dispararon eran auténticos y estaban en activo y en la reserva, que pertenecían a la comisaría de Phoenix. Esta escena fue tan bestial que el día de su preestreno, el público nervioso gritaba sin parar: ¡disparar a los neumáticos del autobús, idiotas! Otra escena típica fue la del helicóptero que persigue a los protagonistas que van en una moto. Al final el helicóptero se enreda en unos cables y se estrella contra una torre de alta tensión. El helicóptero fue construido sin motor y la torreta fue construida por completo, llegando a alcanzar más de 20 metros. Todo esto costó $250.000 para que al final fuera todo destruido. El equipo de efectos especiales estaba compuesto por 35 personas y tenía un presupuesto de $1 millón, y estas escenas fueron las que dispararon el presupuesto, convirtiéndola en su día en la película más cara producida por Malpaso, la productora de Clint Eastwood, con un presupuesto de $5,5 millones, aunque dichas secuencias quedaron perfectas en la gran pantalla. Una localización muy clásica de la historia fue la cueva en la que Sondra Luke y Clint Eastwood pasan la noche. Es un lugar real conocido como Hole in the Rock, una formación geológica natural llena de aperturas y cuevas, situada en Phoenix, Arizona. En esta escena también aparece un grupo de moteros, que fueron interpretados por moteros reales, pertenecientes a un club de moteros de Las Vegas. Ruta Suicida nos presentaba persecuciones, huidas y secuencias de acción en las que intervenían diversos vehículos, como un coche, una furgoneta, un autobús, un tren y una moto, y todo acompañado de una música compuesta por Jerry Fielding, que inicia con aromas de jazz y blues, acompañados de excelentes solos de saxo, clarinete y trompeta, pasando a una música más activa según avanza la historia. Sobresale el cartel que se hizo para la película, que fue encargado por Clint Eastwood al legendario Frank Frazetta, un ilustrador americano especializado en ciencia ficción y fantasía. Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad Max. Ruta Suicida entró dentro de las películas de road movie policíacas, en la que Clint Eastwood consiguió crear a un personaje distinto a Harry el Sucio, un policía que no llega a matar a nadie y que va evolucionando según avanza la historia, en la que hay que destacar la química que tenían los dos protagonistas, Clint Eastwood y Sondra Luke. Ruta Suicida se posicionó en el número 24 de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos. Tuvo muy buena aceptación en su estreno por parte del público y la crítica, recaudando $35 millones. En los siguientes vídeos que aparecen en pantalla te dejo el análisis de Ruta Suicida y una lista con más vídeos de películas de Clint Eastwood.